¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana de clases, segundo parcial. Y estamos avanzando en nuestros temas. Bueno, pues quiero felicitar a todos los que enviaron su proyecto a tiempo y a los que no, bueno, pues hay que comunicarse a la escuela para saber qué proceso es el que viene para ustedes. Y bueno, pues esta semana vamos a estar hablando sobre los textos personales. La semana pasada hablamos sobre las funciones de los textos, es decir, cuáles son los usos que un autor le da a los textos según su intención, según lo que quiere transmitir a las personas que lo leen. Y bueno, pues hablamos sobre eso y hoy vamos a ver, vamos a comenzar a ver una serie de textos, de diferentes tipos de textos. Hay diferentes textos para diferentes situaciones y hoy vamos a comenzar con los textos personales. ¿Ok? Los textos personales no son nada del otro mundo, es realmente un tipo de texto que nosotros utilizamos comúnmente y vaya, pues los textos personales narran y describen lo cotidiano y lo trascendente de cada quien. Hablan de los sucesos del aquí y el ahora, así como del pasado o de las proyecciones a futuro, a partir de emociones, experiencias íntimas, con uso de registros o variaciones del lenguaje condicionadas por la situación comunicativa. Estas acciones de narrar, de escribir y hablar en forma emotiva pues ayudan a confrontar realidades propias y a poner en orden situaciones de la vida diaria. Entre los textos personales pues tenemos los diarios, las memorias, las autobiografías, los cuadernos de viaje, las cartas, los mensajes electrónicos, las agendas, las bitácoras y las notas de clase, entre otras. Los textos personales, como ya les había comentado, forman parte de nuestra forma de comunicación diaria y obviamente estos textos personales pues nos permiten también poder comunicarnos en diferentes ámbitos con diferentes esferas de nuestro desarrollo. Entonces, voy a darles en este primer video las características generales de los textos personales, porque cada uno de los tres tipos de textos personales que existen tienen a su vez sus subcategorías o sus subcaracterísticas, por así decirlo, y a su vez los ejemplos que vamos a estar viendo tienen también ciertas características. Entonces vamos de lo máximo, de lo general a lo particular. Así es como vamos a ir avanzando. Entonces podemos poner ahí características de los textos personales. Bueno, pues la primera característica de los textos personales es que son personales, obviamente, ¿no? Y tienen características internas y externas, obviamente, que pues las externas se refieren a lo superficial, a la presentación, a cómo nosotros los vamos a ir descubriendo, y las internas son cuando nosotros nos adentramos en el texto e interactuamos con él. Ahí es donde vamos descubriendo esas características. Entonces, comenzamos con las características externas. Bueno, pues las características externas se refiere a la presentación de estos textos, y entre ellos podemos tener, la primera característica es que son estructura variable, es decir, los textos personales se refiere a que la estructura variable es a que el autor del texto personal posee la libertad de organizar sus ideas como le plazca. Es decir, puede hacerlo en verso, en prosa, dividido en párrafos o como lo juzgue convenientemente. Es decir, dependiendo de la forma que lo quiera presentar, así es como puede trabajarlo. Entonces, estas estructuras variables se refiere a que el autor puede realizar ciertos acomodos, se puede tomar ciertas libertades para así poder presentarlo a sus lectores. Otra característica de los textos personales será que su extensión es libre, es decir, que va desde una simple línea hasta ocupar varias páginas. Eso depende del tipo de texto que se trate, la intención y la necesidad de quien lo realiza y el contexto en el que se da. Entonces, dependiendo de una prosa, de alguna historia, de alguna anécdota, por ejemplo, tenemos, ya les comenté, pues los diarios, tenemos las memorias, etcétera, etcétera.
el texto que la persona quiere escribir o incluir dentro de uno de estos tipos de textos personales, pues dependerá de su experiencia de vida. Como son personales, obviamente los temas que se tratan ahí serán su experiencia de vida, algún acontecimiento, alguna anécdota, algún viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Otra característica externa de los textos personales es su presentación y organización. Esto se refiere a la forma en que se encuentra distribuido el contenido, incluyendo la formalidad o ausencia de la misma. Los textos personales generalmente manejan un lenguaje, un poquito más, no tan estricto, sino como un poco más fluido para, dar esa apariencia, esa intención de que es algo más personal, ¿no? Que es algo más íntimo, más propio, y obviamente pues yo no expreso mis vivencias con elocuencia, sino que las cuento tal cual son, naturales, ¿no? Entonces, esta cualidad pues nos permite distinguir a simple vista si se trata de un recado, una carta, un apunte, etcétera, etcétera. La última característica externa de los textos personales será las imágenes adicionales, es decir, que pueden ser dibujos subrayados, colores o cualquier otro estímulo visual que acompañe o refuerce el contenido y agregue sentido personal al escrito. Es decir, puede contener ciertas imágenes, como por ejemplo el cuaderno de viaje que ustedes realizaron en el primer parcial. En realidad era para tuve ahí un pequeño traspapelo de mis apuntes, pero no pasa nada, es parte del trabajo. Y que por si hicieron unos excelentes trabajos, ustedes incluyeron imágenes, fotografías de vestuarios, de comida, incluyeron imágenes como postales, incluyeron muchos elementos, colores, hojas con colores, y todos esos elementos hicieron que su cuaderno de viaje se viera excelente. Entonces, ese forma parte también de un texto personal. Y pues dentro de las características internas de los textos personales, pues podemos encontrar las siguientes. Vamos a anotarlas. Número 1, subjetividad. Esto quiere decir que este rasgo tiene que ver con lo personal, lo íntimo, lo propio de cada individuo, refleja su manera de pensar, de sentir y de expresarse. Es decir, en el texto personal, el autor no está obligado a hablar de otras personas, porque la persona más importante en ese escrito será el autor, el yo, está escrito en primera persona. Y entonces todo lo que él diga, todo lo que cuente, todo lo que relate ahí, será lo más importante y lo más relevante. No puede incluir otras historias de otras personas, pero como siendo parte de eso. Y pues es subjetivo porque pues realmente nada lo obliga a tener que escribir 3 cuartillas o 2 cuartillas o 5 cuartillas, porque es libre lo que quiera escribir. Otra característica interna es que su lenguaje es cotidiano, es decir, generalmente estos textos se escriben en lenguaje coloquial, con presencia de expresiones connotativas, como por ejemplo, estaba echando fuego por los ojos, o se va a morir de la sorpresa. Se puede decir entonces que existe dentro de estos textos la libertad para usar el léxico o emplear las palabras propias de acuerdo a su edad. Ustedes de repente pueden decir, no, estuvo súper padre y nos la pasamos machín y cosas así, sin caer en las groserías. Ojo chicos, sin groserías. Y obviamente pues pueden expresar todo lo que ustedes vivieron. Si escribes un diario, pues no vas a escribir estimado señor diario, por medio de la presente quiero expresarle mis vivencias de este día. No, vas a escribir como si leyeron el diario de Ana Frank. Ella le puso Kitty, que era el nombre de su diario, y como si fuera una de sus amigas, y ella le decía querida Kitty, bla, 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 y le contaba como si estuviera hablando con alguien de su edad. Esas son las características internas de los textos personales, que puedes hacer eso, ¿no? Y puedes encontrar diminutivos, abreviaturas o palabras en clave, ¿no? Otra característica es el uso de la primera persona, que yo se los comenté ahorita, que es decir, donde puedes relatar, yo pienso, yo lo vi, yo viví, yo viajé, etcétera, etcétera. También otra característica es su sintaxis simple, es decir, la forma en la que se estructuran las oraciones, por lo general se hace de una forma bastante simple y sin mayor complejidad ni rebuscamientos. Es decir, nos vemos a las 5,
no faltes. Y entonces es necesario pues aclarar que eso también depende pues del autor que refleja su personalidad, ¿no? Si a lo mejor quiere decir, pues estuvimos en la playa y pone una foto de la playa, ¿no? Playa con amigos. Pero hay quienes a lo mejor, playa con amigos en hermoso atardecer, un día, bla, 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 y quiere hacer una redacción más larga, se vale, ¿ok? Y por último, de las características internas será el uso de prototipos textuales, es decir, este último se da porque puede haber narración, descripción e incluso un diálogo. Puede utilizar esos elementos y puede a lo mejor contarnos una anécdota o puede describir un paisaje o puede a lo mejor eh, transcribir una conversación que tuvo. No, pues me encontré a mi amiga Lucía de la primaria y nos pusimos a platicar y ella me dijo, yo le dije, bla, 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 bla. Puede ser, ¿ok? Se puede dar ese caso. Entonces, como ven, estos textos personales son amplios en su manera de conocerlos y obviamente pues a nivel general dentro de todos los textos que podamos escribir, estos son los textos más amigables y más sencillos de redactar, ¿ok? Muy bien, pues entonces vámonos al próximo video para hablar sobre a manera general de los tipos de textos personales.